La fiesta patronal siempre es un momento de gracia. Me gusta decir mucho que es como la Pascua de una comunidad, donde Dios, de una manera especial, escuchando la intercesión del patrono, derrama sus gracias, pasa por la comunidad derramando sus gracias. Por eso les pido que aviven la fe y con confianza pongan sobre el altar todas las necesidades de la comunidad y de cada uno de ustedes, que hoy lo elevaremos por Jesucristo al Padre, por intercesión de San José. Y tengo la certeza que hoy va a ser un día de gracia para todos nosotros. Hablar de San José es hablar de una figura enormemente importante, pero muy paradójica para el mundo de hoy. Fíjense, casi no conocemos nada. No conocemos ninguna palabra de José, poco de su vida. Hoy parecería que lo importante y lo grande son los que salen en Instagram, los que tienen muchas dislikes, los que tienen los youtubers, los que salen en los diarios. José no, un hombre absolutamente silencioso, pero que después de María tuvo la vocación más grande. Es el santo más grande. Porque después de María él fue elegido por Dios para que fuera nada menos que el custodio de la familia de Nazaret, el padre adoptivo de José, de Jesús, el esposo virginal de María. Y nosotros sabemos que cuando Dios nos pide a cada uno de nosotros una misión, Él nos avala con su gracia la misión que nos pide. A José le pidió la misión más grande después de María. Ciertamente Dios lo llenó de gracia también a José. Por eso la Iglesia hoy lo considera patrono de la Iglesia Universal y un montón de títulos que a lo largo de los años, patrono de la buena muerte, murió nada menos que en los brazos de María y de José, y tantos otros títulos, patrono de esta comunidad como de tantas otras parroquias. Yo creo que es muy difícil encontrar alguna iglesia que no tenga una imagen de San José en el mundo. Pero también a Pío XII lo quiso nombrar patrono del trabajo, de los trabajadores. Por eso en esta Eucaristía pido muy especialmente por esta comunidad parroquial y educativas, y pido también por el trabajo, por el mundo del trabajo. Me gustaría detenerme primero en dos aspectos breves. Insisto, ¿se acuerdan que hace unos años el Papa Francisco nos regaló una carta muy linda sobre Francisco, ¿no? Es el hombre de oración, el hombre del silencio. No conocemos palabra de José, pero era el hombre que en el silencio iba descubriendo siempre la voluntad de Dios, estaba en comunión con Dios. Y esto se expresa, y Francisco lo dice en esa carta, en los sueños de José. A la Virgen Dios se le manifestó por medio de un ángel. Un ángel le dice: María, el Señor quiere que seas la madre de su Hijo. María dice: fiat. A José Dios se le manifiesta en los sueños. Pero para el mundo judío el sueño no era lo que nosotros llamamos, hoy soñé con tal cosa, ¿no? Como nos pasa tantas veces que soñamos con cosas lindas o cosas feas. La expresión sueño es una manifestación de Dios que se daba en el corazón, en lo más íntimo de la persona. Pero ¿cuándo se manifiesta Dios en el íntimo de la persona? Cuando sabemos hacer silencio interior. Dios no habla a los gritos, Dios habla en voz baja. Y para eso hay que tener una actitud de silencio interior para poderlo escuchar. Hace poquitos días, creo que esta semana, el Papa estuvo en Venecia y reunido a los jóvenes les decía: por favor apaguen el teléfono un ratito por día y escúchenlo a Dios. A Dios no lo puede escuchar en el alboroto, no solo externo, sino también interno, de mi imaginación, la loca de la casa, que me hace que esté pensando en cualquier cosa. San José fue el hombre del sueño y ahí descubrió a Dios, el hombre, mejor dicho, del silencio.
Fíjense, hay 4 sueños en San José. En primer lugar, cuando José está dudando, ¿qué hago con María? Está embarazada. José, que es un hombre justo, bueno, seguramente no ha dudado de María. No podía creer que María le hubiera sido infiel. Pero lógicamente, ¿cómo explicaba el embarazo? ¿Cuánta turbación, cuánto sufrimiento habría en José? Y en el sueño el Señor le dice: José, es obra del Espíritu Santo, recibe a María. Fíjense, en el momento de turbación, en el momento que uno no sabe qué hacer o que no entiende muchas cosas, como nos pasa en la vida a todos, desde los más chiquitos que están acá, los chicos que están del colegio, y a cada uno de nosotros, ¿cuántas veces no sabemos qué hacer? José acudió a la oración. José dejó que Dios le manifestara cuál era la voluntad de Dios. No era como somos nosotros muchas veces atropellados, ¿no? Que a lo loco tomamos una decisión. No. José en el fondo decía: Dios, ¿cuál es tu voluntad? Y ahí se le manifestó Dios. Y José fue obediente. Después pensemos también en otro sueño. Cuando José, después de toda esta alegría, ¿no?, después de este sufrimiento que habrá tenido, ¿qué hago con María? Él no la quería denunciar como era la ley judía, porque no dudaba que María fuera justa, pura. Después que se le calma el alma, tiene que ir a Belén. Nosotros a veces eso nos imaginamos y tenemos villancicos muy lindos donde va José con el burrito y con la Virgen cantando a Belén. Eran 500 kilómetros, 500 kilómetros, y no en los coches que andamos nosotros con aire acondicionado por asfalto. Pero él siempre acude a Dios. Y una vez cuando llega a Belén, tiene que haber sido duro para él el no encontrar lugar para que nazca el Hijo de Dios. Apelo a los varones, a los padres. Si no es duro, por ahí no puede darle condiciones dignas a su esposa, a sus hijos. Pero José tenía esa fortaleza que le daba a Dios. Pero Dios en otro se le manifiesta otra vez en sueño, cuando le dice: huye a Egipto, Herodes lo quiere matar. Otra vez, en la oración, José escucha la voz de Dios para vivir momentos de sufrimiento, de dolor. Ir a Egipto era recorrer casi 1000 kilómetros, porque nosotros lo hacemos todo muy fácil, ¿no? Por caminos peligrosos, llenos de ladrones. La oración a José le sirvió para afrontar lo que habrá sido para él, afrontar esa dificultad. También nosotros tenemos en la vida momentos de sufrimientos. También en la vida tenemos momentos duros, que hay que tomar decisiones que nos cuesta. Como José, tenemos que refugiarnos en la oración. Jesús nos da la fuerza para tener la fortaleza necesaria en los momentos de prueba. No era fácil Egipto. Hoy vemos por la televisión el drama de los inmigrantes. José era un inmigrante en tierra extranjera y ahí tenía que vivir con María y José cuidándolos. Y después, en otro sueño, vuelve a Nazaret, vuelve a Belén. Tiene que tomar una determinación difícil, ¿no? Prudencial. ¿Hago o no hago? ¿Voy o no voy? Otra vez, en el sueño, en la oración, José puede discernir qué es lo mejor. Ya no piensa en él, ahora piensa en María y en el Hijo de Dios, que Él es el custodio. Y después el camino otra vez, está Arquelao, corre peligro, otra vez tiene que discernir. ¿En dónde? En el sueño, en la oración. Creo, queridos hermanos, que esto nos está enseñando, y como nos pide el Papa Francisco en este año, la importancia de la oración para un cristiano. Es insensato vivir sin oración, porque vivimos a la deriva, vivimos sin fortaleza, vivimos sin discernimiento, vivimos al viento. En la oración nos encontramos con la voluntad de Dios. En la oración nos encontramos con la fortaleza de Dios. En la oración nos encontramos qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso, en este año,
contemplemos a José como el hombre orante, el hombre del silencio. Había un gran cardenal teólogo en la mitad del siglo XX que decía esto: si los cristianos todos los días fuéramos capaces de retirarnos, aunque sea 5 minutos, al desierto de nuestro corazón y encontrarnos con el Espíritu Santo y preguntarle: ¿qué quieres de mí?, nuestra vida sería distinta. Volvamos a redescubrir la necesidad, todos, los chiquitos, los jóvenes, nosotros, todos, a descubrir la necesidad del silencio y la oración. Dios no se manifiesta en el ruido. Y otro aspecto de José, breve, en este año de la misión. José fue misionero. Fíjense, él no sabía qué hacer, estaba perplejo. ¿Qué hago? No puedo creer que María me haya traicionado. Hay un misterio que yo no lo entiendo. Me voy en silencio, no la denuncio. Aparece la voluntad del Padre. José es obra del Espíritu Santo. Ve, recibe a María en su casa. José va con prontitud y recibe a la Virgen, al niño, recibe a la iglesia naciente, recibe el comienzo de la evangelización de la misión. ¿Cuál fue la actitud? Ir pronto, salir de la comodidad, salir del mundo acomodado para empezar a cuidar el evangelizador, el Salvador, a Jesucristo, a María, la gran evangelizadora, la gran misionera. Y así fue a lo largo de su vida. Estuvo cuidando, protegiendo y acompañando. Le pidámosle a la gracia a José también que nos haga a nosotros tener la prontitud para salir a veces de nuestro confort, de nuestras comodidades, de nuestros mundos pequeños, para cuidar en nosotros la obra de Jesús y de María, pero para llevarla también a los demás. Pidamos a José que tengamos, como tuvo él, la fortaleza creativa para no tener miedo en un momento difícil para la misión, en un momento difícil para vivir el cristianismo. Pidámosle a José que tengamos la creatividad para buscar caminos nuevos, para llegar a nuestros hermanos y anunciarles la buena nueva. El Hijo de María, el Hijo adoptivo de José es el Salvador. Solo en Él hay vida, solo en Él es la verdad, solo en Él es el camino. No perdamos tiempo, todo lo otro nos lleva a la muerte. José orante, José misionero, le pido para todos ustedes, queridos hermanos, para toda la Iglesia de Paraná, que nos ayude en este año a crecer en estas dos dimensiones fundamentales de aquellos que humildemente queremos ser discípulos y misioneros del Hijo adoptivo de José. Pero José era carpintero, era trabajador. A mí me gusta a veces imaginarme el taller de José. Habrá sido algo muy sencillo, muy sencillo. Las obras, qué lindo sería encontrarnos, ¿no? En tantos descubrimientos que un día aparezca esta mesita la hizo José, este sillón, esta sillita la hizo José. Me encantaría que en los estudios arqueológicos alguna vez... Yo tengo una certeza, que en la limitación de la pobreza de José, esa silla sería muy bien hecha, lo mejor hecha posible. Aparte estaba llena del amor. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué significa ser trabajador? En un sentido amplio, es trabajador los bomberos que acabo de bendecir, son trabajadores los que están televisando, son trabajadores los docentes, son trabajadores, o han sido la mayoría de ustedes, ¿no? De alguna manera son los trabajadores los niños, que su trabajo es el estudio.
Pero ¿qué quiero decir con esto de qué lindo sería encontrarse con la obra de José? Que el trabajo de José daba gloria a Dios, porque era el trabajo, como decía la oración que hicimos al principio, es colaborar con la obra creadora de Dios. Dios es tan bueno que quiso crear al hombre para hacerlo participar de su gloria, pero también quiso hacernos partícipes de la obra creadora. Todo trabajo que yo hago, silencioso como el de José, no conocemos ni una obra de José, glorificaba a Dios y hacía mejor al mundo y hacía mejor a los hombres. Todo nuestro trabajo tiene que ser hecho de muy bien hecho, para la gloria de Dios, por amor, para la salvación del mundo. Ese trabajo que tal vez nadie va a conocer, lo conoce Dios. Miren, cuando uno conoce, seguramente ustedes conocen esas grandes catedrales de Europa, ¿no? Góticas, y uno ve por ahí ahora que con estos aparatos modernos podemos ver obras maravillosas allá a cientos de metros, ¿no? Que nadie los vio. El que le estaba haciendo no pensaba que lo íbamos a ver nosotros, decir, qué genia esta imagen. Pensaba en la gloria de Dios. Por eso trabajemos para la gloria de Dios. Los argentinos necesitamos descubrir el valor del trabajo bien hecho, no pasar como pueda, del trabajo bien hecho para la gloria de Dios, para el bien de nuestros hermanos, para el crecimiento de esta Argentina que nos duele. Por eso pidamos por los trabajadores que descubran nada menos que están colaborando en la obra creadora de Dios. Se están asociando a Dios creador. Pidamos también por todos aquellos hermanos nuestros que no tienen trabajo. El trabajo, decimos el trabajo dignifica al hombre, en realidad el hombre dignifica el trabajo. Por eso no hay ningún trabajo indigno si es moralmente bueno, porque el trabajo más humilde está hecho por un hombre, imagen y semejanza de Dios, hijo de Dios. Hoy es muy complejo la situación del trabajo en la Argentina, muy complejo. Nos tiene que doler el número de desocupados, la precariedad laboral, los sueldos casi miserables, las situaciones de los trabajos en negro, tanta injusticia social que hay. Pidamos hoy especialmente que Dios se apiade de nosotros, que ilumine a todos aquellos autoridades, empresarios, gremialistas, todos aquellos que pueden hacer algo para que un hermano tenga un trabajo. Cuando yo estoy dando un trabajo, estoy dignificando a un hermano y estoy dignificando a una familia. Por eso hoy pidamos por todo el mundo laboral, pero sobre todo pidamos para que en la Argentina se redescubra el valor del trabajo, la cultura del trabajo, porque es cierto que falta trabajo, pero también es cierto que los argentinos nos hemos acostumbrado a no trabajar, y eso lo vemos mucho. Es una cosa paradojal, ¿no? Por eso pidamos esa gracia. Le pido a San José que los ilumine, que les enseñe a ser hombres orantes, misioneros, y que sean capaces de dar gloria a Dios con el trabajo que realizan. Que Dios los bendiga.